de vasijas preparadas para el vino nuevo. Los objetivos de esta palabra es soltar los paradigmas, recibir el vino nuevo, encender nuestras lámparas, recibir el secreto y la revelación. Introducción. Nosotros tuvimos 21 días donde el enfoque era trabajar en nuestro interior. Nosotros tuvimos 21 días donde nos miramos por dentro, trabajamos nuestro desequilibrio, las oscuridades, cerramos los ciclos que estaban abiertos. O sea, ¿qué nosotros hicimos? Nos convertimos en una vasija nueva, nos convertimos en una vasija renovada. Ese era el enfoque de los 21 días, mirarnos por dentro, ver qué áreas necesitaban atención, cerrar esos espacios abiertos, esas grietas, para convertirnos en esa vasija nueva, en esa vasija renovada, en esa vasija sin grietas. Y cuando hay una vasija que está preparada y una vasija que está renovada, que no tiene grietas, que es una vasija que está apta para recibir el buen vino, el vino fresco. Porque el vino nuevo y el vino fresco solamente, ¿verdad?, se echa en odres nuevos. Porque este es el aspecto, esta es la condición que tiene que estar la vasija para recibir ese vino. Porque si la vasija, el odre, está en una condición, ¿verdad?, vieja, con grietas, ¿qué sucede? Si se le echa el vino, se grieta la vasija y se pierde el buen vino. Por eso es que la vasija tiene que estar en buen estado para recibir ese vino, para recibir esa revelación. Y lo puedes pasar porque es más adelante. Para recibir ese vino y esa revelación que viene de Dios. Y nosotros permitimos durante estos 21 días que la luz llegara y alumbrara nuestras oscuridades, que entonces encendimos nuestra lámpara y esa revelación que viene de Dios. En Lucas 5 habla sobre los odres nuevos y dice también: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Si lo hace, el vino nuevo reventará los odres, y no solo derramará el vino, sino que los odres también se arruinarán. Por el contrario, el vino nuevo tiene que ser puesto en odres frescos, acabados de renovar. ¿Y qué somos nosotros? Somos odres frescos, somos vasijas acabadas de renovar. Acabamos de culminar esos 21 días donde nos renovamos, donde fuimos transformados. Y ese vino nuevo ahora se va a derramar sobre ti, porque te has preparado, porque tu condición está en condición renovada para recibir ese poder. Porque cuando Dios va a derramar de su poder, de su potencia, de su fuego, de su vino, tú tienes que ser esa vasija que pueda contener eso que Dios va a derramar. Y si es un odre viejo, no va a poder. Dice aquí, además de eso, después de beber vino añejado, nadie desea beber el nuevo, porque dirán: el añejo está suficientemente bueno. ¿Qué sucede con esto? Que hay veces que los métodos que tú utilizabas, los paradigmas, los dogmas, el adoctrinamiento que tú recibiste, tú piensas: esto me ha servido por X cantidad de tiempo, ¿por qué yo tengo que extenderme a algo nuevo? ¿Por qué yo tengo que prepararme para recibir lo bueno si esto me ha funcionado? ¿Y qué sucede? Te cuesta soltarlo, te cuesta soltar esa idea, te cuesta soltar ese paradigma, te cuesta soltar ese concepto que te fue enseñado por tradición y tradición y tradición. Y dice: pues si este vino está suficientemente bueno, ¿para que yo quiero el vino nuevo? Porque ya te has acostumbrado.
Ya te has acostumbrado, ya te han acondicionado, te has adoctrinado a ese vino añejo. Pero hay algo nuevo para nosotros, hay algo nuevo para ti. Ya los métodos viejos pasaron. Ya las cosas que aprendiste eran para ese determinado tiempo, pero para este tiempo Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene algo diferente, Dios tiene algo nuevo y tú tienes que extenderte, tú tienes que ser esa vasija que esté preparada para recibirlo. Tienes que renovarte para recibir el vino nuevo. Ya el vino añejo no sirve para este tiempo. Hay algo nuevo. No es pensar que el vino viejo es suficientemente bueno. Es que hay algo fresco, algo mejor preparado para ti, para este tiempo. Ya los métodos viejos pasaron, renuévate para recibir lo nuevo. La revelación de Dios, el poder de Dios, el vino, el Señor lo ha enviado. No se va a detener la revelación que Él ha enviado. Tú tienes que renovar tu odre y tienes que renovar tu vasija. ¿Para qué? Para que estés apto para retener, para recibir ese poder, para recibir ese vino, para que estés apto para que ese poder sea depositado. Y nosotros hemos trabajado para eso. Así que nosotros vamos a recibir de ese vino, nosotros vamos a recibir de ese poder en el nombre de Jesús. Vino. Vamos a ver, el vino, obviamente el vino está relacionado con sangre, con la sangre de Cristo. Y yo traje una palabra aquí el Viernes Santo que hablé de el costado de Jesús, que hablamos de la sangre, que es ADN, y que el ADN tiene una codificación y que ahí se guardan los misterios y los secretos celestiales que están en nosotros. ¿Qué sucede? Que precisamente eso es el vino. Las palabras vino, lo puedes cambiar, secreto y ojos tienen el mismo valor numérico, 70, el número perfecto, el 7. Cuando hay palabras que tienen un mismo valor, con un numérico, guardan una relación y están conectadas. ¿Qué viene a ser el vino? El vino llega para descubrir el secreto de la palabra, la revelación, la verdadera intención de la palabra. El vino, la sangre, el ADN de Jesús guarda los secretos, guarda los misterios que fueron entregados a ti. Y ese vino que Dios quiere derramar sobre ti, guarda los secretos, guarda la revelación de la palabra, la verdadera intención de la palabra, la verdadera intención de la palabra, porque la palabra está escrita y hay una literalidad, pero más allá de esa literalidad está la intención del Señor de darte esa palabra. Y nosotros tenemos que descubrirle ese secreto y nosotros tenemos que ir más allá e investigar. Poderoso es Jesús. No es de que ya yo me sé miles de textos, me sé miles de libros de la palabra, yo puedo tener todo ese conocimiento, pero no es el conocimiento, es la revelación de la palabra. Los fariseos tenían conocimiento, ellos eran maestros de la Torá, ellos eran maestros, ellos enseñaban, y ellos se quedaron en la literalidad, no pasaron más allá. No es el conocimiento que yo me sepa todos los libros, no es eso, es que haya una revelación, es que descubras la intención de la palabra, es que descubras y profundices el secreto de lo que el Señor tiene preparado para ti. Ahora mismo los fariseos son representación de ese vino añejo, de ese vino viejo, de la literalidad, de los conceptos viejos, de la religiosidad, de los dogmas, del adoctrinamiento. Pero ¿qué vino a hacer Jesús cuando vino aquí? Jesús fue ese vino nuevo y Jesús fue la palabra revelada. Jesús fue el secreto, la revelación, el misterio, la luz. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿qué sucede?
que los fariseos, ¿verdad?, chocaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían unos conceptos arraigados, un adoctrinamiento arraigado, que cuando ven a Jesús, que es la palabra revelada, a ellos les costaba soltar esos adoctrinamientos, a ellos les costaba soltar esos conceptos. ¿Por qué? Porque sabían de la palabra, sabían de la Torá, y ellos pensaban, yo estoy bien, y viene Jesús a tener una revelación mayor, a tener un secreto, a tener una luz que portaba, y chocaba con esos conceptos viejos, y a ellos les era difícil soltarlos, y a ellos les era difícil salir de ese adoctrinamiento y salir de esos dogmas. Pero Jesús vino a enseñar el camino, Jesús vino a enseñar esa palabra revelada, y Jesús era ese vino nuevo que se les presentó con una revelación mayor. Y algunos se quedaron arraigados a esos conceptos y no aceptaron ese vino nuevo, no aceptaron a Jesús, pero hubieron otros que decidieron soltar esa literalidad, decidieron soltar esos dogmas y se abrieron a lo nuevo, a Jesús, se abrieron al vino nuevo, se abrieron al secreto y se abrieron a la revelación de la luz. Nosotros tenemos que ir más allá, que ir más allá de lo que conocemos. Tenemos que descubrir la profundidad de lo que el Señor quiere darnos. Ahora mismo, las bodas de Caná de Galilea, Jesús convirtió el agua en vino. No nos podemos quedar en que Jesús convirtió el agua en vino. Ah, sí, primer milagro de Jesús. Tenemos que investigar, tenemos que indagar. ¿Cuántas tinajas eran? ¿De qué aspecto eran esas tinajas? ¿Por qué convirtió el agua en vino? ¿Por qué usó esos dos? Tenemos que hacernos preguntas y tenemos que ir más allá, investigar cuál es la intención detrás de ese texto bíblico. Y precisamente vamos a hablar de las bodas de Caná de Galilea. Eso está en Juan 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, ya yo les comenté que vino, secreto, revelación, visión, ojos. Y faltando el secreto, la madre de Jesús le dijo, no tienen revelación, no tienen visión, no tienen secreto. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando él probó el agua hecha vino, sin saber de dónde venía, ¿qué dijo? Hay gente que guarda, que da el vino bueno al principio y el malo para lo último, en otras palabras. Pero está reservado el buen vino para ahora. Está reservado el buen vino hasta este momento, hasta ahora. ¿Ok? Pero entonces no nos podemos quedar allí, solamente leerlo y pasarlo por alto. Tenemos que preguntarnos cuántas tinajas eran. Tenemos que preguntarnos el aspecto de esas tinajas. ¿Por qué eran aptas para recibir ese vino? Ese vino que Jesús convirtió, ¿verdad? ¿Por qué eran aptas? Vamos a ver el aspecto de las tinajas. Las tinajas eran de piedra. Lo puedes pasar. Las tinajas eran de piedra, o sea, que eran sólidas. Eran de una sola pieza y estaban sin rotos. Porque la piedra es algo sólido. ¿Qué es esa tinaja? Esa tinaja es una representación de nosotros mismos, del estado que nosotros debemos estar para recibir
el buen vino. Es el estado de nuestra alma que no debe estar fragmentado, debe sellar toda grieta para estar apto para retener el vino que se derramará sobre ti. O sea que esas tinajas que estaban allí es representación de cómo tienes que estar tú para recibir ese vino que viene del cielo, para recibir ese vino que el Señor quiere depositar sobre ti. Y ese poder, tú eres la vasija unificada, no fragmentada, para recibir el buen vino. También esa vasija, esa tinaja, es representación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debemos estar unidos. Tenemos que ser como Jesús, que estaba unido al Padre, que Jesús y el Padre eran uno. Nosotros como iglesia debemos ser uno. No podemos estar fragmentados, unos jalando para aquí, otros jalando para allá, divididos. Tenemos que ser uno solo, en unidad, que no hayan esas grietas. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se derrame sobre nosotros. Que el poder de Dios se va a derramar sobre nosotros. No tan solo como colectivo, sino como individual. Tú como individuo debes estar unificado para recibir. Debemos preguntarnos. Ya vimos el aspecto de las tinajas. Eran tinajas de una sola pieza. Eran tinajas sólidas. Ahora nos preguntamos, ¿cuántas tinajas eran? Y eran 6. 6 tinajas. Lo puedes pasar. Cantidad de las tinajas. Eran 6 tinajas. Las 6 tinajas, y obviamente a otras personas lo han llevado de otra forma. Esto fue la revelación que el Señor me dio a mí. Cantidad de las tinajas eran 6 tinajas. Las 6 tinajas representan los 6 brazos del candelero de oro. La menorá. El candelero de oro se le encienden 7 lámparas. Ahí está el dibujo, por si lo pueden ver. Abajo está el candelero de oro, que fue lo que Dios le dio a Moisés, ese diseño que el Señor le dio a Moisés y que Salomón puso en el templo cuando le edificó el templo a Jehová. Son 6 brazos, 3 a la izquierda, 3 a la derecha y en el centro el sostén y el soporte. Son 6 brazos y 7 lámparas. El centro es el sostén. ¿Qué sucede? Aquí hay 6 tinajas. 6 tinajas que representan los 6 brazos. ¿Y cuál es la séptima lámpara encendida? ¿Cuál es la séptima lámpara? Es Jesús. Jesús es el centro, Jesús es el soporte, Jesús es la séptima lámpara, porque Jesús es el reposo de nosotros. Jesús es nuestro eterno reposo. Poderoso Jesús. Así que el soporte de estos brazos, el soporte de estas lámparas era Jesús, es Jesús. Y aquí vemos, y yo hice esto en Canvas, las 6 tinajas, 3 a la derecha, 3 a la izquierda, y Jesús como la séptima en el centro, porque Jesús es el que lo unifica todo. Jesús fue el conector. Jesús fue el que conectó el cielo con la tierra. Jesús es el que nos unifica a nosotros. Poderoso Jesús. 6 días Dios hizo la creación. Al séptimo reposó. Estas tinajas representan los 6 días de la creación y el séptimo Jesús, que es nuestro eterno reposo. El séptimo Jesús, que es cuando el cielo y la tierra se conectan, ocurre esa intimidad donde recibimos esos secretos, esa revelación que viene del cielo. Poderoso Jesús. Así que vamos a investigar y vamos a seguir viendo lo que es, y yo les voy a, ya mismo ustedes van a ver por qué estas tinajas representan esas lámparas. Vamos a ver lo que es el candelero de oro. Y el candelero de oro, ya les dije que fue lo que el diseño que Dios le dio a Moisés.
pero vamos a ver cómo se hacía. El candelero de oro era de una sola pieza. Se creaba a martillo. O sea, no era que se creaban las piezas individuales y se unían, no. No se creaban por separado. Era una sola pieza de oro que se le daba martillo y se le daba la forma. Me habla de unificación y el oro, que es un oro incorruptible. En Éxodo 25 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Y más abajo dice: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Nosotros tenemos que entender que esto fue el modelo y el diseño que Dios le dio a Moisés en aquel tiempo, pero que esta lámpara, esta menorá, nos representa a nosotros, porque nosotros somos lámparas. Cuando la luz de Dios viene, que entra, nosotros nos encendemos por dentro. ¿Y qué sucede? Que el templo, que quedó Salomón, todas estas cosas que vemos en el Viejo Testamento, que es en el templo, acuérdense que el templo somos nosotros. Quiere decir que están en nosotros, que somos nosotros mismos, que están dentro de nosotros, en nuestro interior. Nosotros somos esa lámpara que cuando llega la luz de Dios, nos encendemos. Y debemos permanecer encendidas. Debemos permanecer encendidas. Esto no es algo que quedó atrás, no. Esto es una representación de ti y de mí en nuestro estado de ahora. Nosotros somos esa lámpara que tiene que mantenerse encendida. Aleluya. Vamos a ver, en Primera Reyes dice: entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa, también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro, purísimos, a la mano derecha, y otros 5 a la mano izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Todos estos utensilios, todos estos enseres que están en el templo que creó Salomón, es una representación de nosotros, por dentro, de nuestro interior. Como ya les expliqué, miren esto, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Eso me habla de equilibrio, lo que hemos estado hablando. Y en Apocalipsis también te habla de esta menorá, cuando te dice: del trono salían relámpagos, truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en Isaías 11 te habla de los 7 espíritus. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea que estos 7 brazos, estos 7 lámparas que están encendidas, tienen varios significados. Ya les expliqué los 6 días de la creación, el 7º día de reposo, que es Jesús, los 7 espíritus de Jehová, que te hablan en Apocalipsis, en Isaías, y tiene varios símbolos que nosotros podemos seguir investigando, pero es lo que les voy a hablar, de lo que yo le traje hoy. 10 vírgenes, ahora vamos a hablar para que ustedes vean el paralelismo que tiene las bodas de Canaán con la historia de las 10 vírgenes y sus lámparas. Para que ustedes vean que en las bodas de Canaán habían unas tinajas que les faltaba vino, que no tenían vino, les escaseaba el vino. Y en las 10 vírgenes, ¿qué sucedía? Les escaseaba el aceite. Las tinajas, representación de las lámparas. Las 10 vírgenes, aquí vemos el paralelismo, que están las 10 vírgenes con sus lámparas. Y algunas estaban encendidas y las otras estaban apagadas. Y eso lo vemos en Mateo 25, dice:
El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran imprudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon, y todas se durmieron. Aquí vemos el paralelismo con las bodas de Caná. En las bodas de Caná hay una boda. Aquí también las vírgenes se iban a encontrar con el esposo. Iba a haber una unión, iba a haber una intimidad donde se iban a unir. Allá escaseaba el vino, aquí escasea el aceite. Y aquí vemos un paralelismo también con las 10 menorot del templo de Salomón. Ya les dije que en el templo de Salomón habían 10, 5 a la mano derecha y 5 a la mano izquierda. ¿Qué hay aquí? Aquí hay 10 vírgenes con sus lámparas. 5 encendidas, 5 apagadas. 5 encendidas, 5 apagadas, me está hablando de un desequilibrio. Tienen que estar las 10 encendidas. En el templo de Salomón tenían que estar las 10 encendidas. Aquí hay 5 encendidas y hay 5 apagadas. Ambas escaseaban, estas dos historias, ambas escaseaban del elemento. Las bodas de Caná, las tinajas del vino, y las 10 vírgenes, las lámparas de aceite. Y el número 10, ¿con qué tiene que ver? Con los mandamientos. Los mandamientos están relacionados con la luz. ¿Qué dice la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Los mandamientos, la palabra es la luz que nos lleva y nos enciende el camino para nosotros ir caminando. Y en Salmos 19:8 dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. O sea, el mandamiento del Señor, la palabra del Señor, alumbra los ojos. ¿Qué es el ojo? El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Yo les dije que vino tenía que ver con ojo. Cuando hablamos al principio de lo que se interconecta. Vamos a ver las 10 vírgenes y las 10 menorot, lo puedes cambiar, en el templo de Salomón. Aquí yo hice un dibujito en Canva también. Me tuve que comprar Canva Pro porque me gusta usarlo mucho. En Primera Reyes dice, que fue lo que le hablé del templo de Salomón, 5 candeleros de oro purísimos a la mano derecha y otros 5 a la mano izquierda. Y aquí yo les puse en el dibujo las 5 menorás, ¿verdad? En la mano derecha, y le puse las 5 vírgenes con las lámparas encendidas y las 5 menorás a la mano izquierda con las 5 vírgenes con las lámparas apagadas. Las 10 vírgenes representan esos 5 candeleros de la mano derecha y las 5 a la mano izquierda. 5 encendidas, 5 apagadas, desequilibrio. Ahora vamos a ver algo. Les hablé del número 10, que es los 10 mandamientos. ¿Qué nosotros tenemos? Les dije que la representación de lo que había en el templo somos nosotros. Los utensilios, los enseres que había en ese templo, las cortinas, todo. Es una representación de nuestro interior. Cuando nosotros nos miramos, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos 2 manos. 2 manos. 5 dedos a la mano derecha, 5 dedos a la mano izquierda. ¿Qué sucede? Cuando tú levantas tus manos, se enciende esa lámpara. Por eso cuando nosotros levantamos nuestras manos a rendirnos, lo que estamos haciendo es encendiendo esos menorot. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, ¿por qué sucede? Cuando nosotros levantamos nuestras manos, sentimos ese fuego y esa llama arder. Sentimos ese fuego y esa llama encenderse. Sentimos ese fuego y esa llama propagarse en nosotros. Porque cuando tú levantas tus manos, tú estás
en posición de recepción, tú estás en posición de rendición, tú estás en posición de dar y de recibir. Y esto es lo que pasa, que esto es una representación de nosotros. Al levantar tus manos, tú estás encendiendo esa lámpara. ¿Qué sucede? Son dos manos, las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, una encendida, otra apagada. Una mano da, la otra recibe. ¿Qué sucede? Estás dando, pero estás dándole a Dios, pero no estás esperando a recibir lo que viene de Él. No estás receptivo a recibir el buen vino. No estás receptivo a recibir el poder de Dios que quiere ser derramado. Pues estás recibiendo, pero no estás dando. Tienes que investigar cuál es el desequilibrio que hay. Y en Salmos 18 te dice: tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Tú enciendes mi lámpara, quiere decir que la lámpara soy yo mismo. La lámpara soy yo mismo que me tengo que encender cuando la luz de Dios llega a mi vida. Yo tengo que encender mis lámparas, yo tengo que encender mi interior y tengo que permitir que esa luz llegue a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, porque seguimos investigando las bodas de Caná. ¿Por qué Dios convirtió el agua en vino? Ustedes se acuerdan de la palabra que yo les traje del costado, ¿verdad? Que les hablé de las dos sustancias que salieron del costado, que fue agua y fue sangre. El agua está relacionada con la vida, un ciclo completado. Quiere decir que un nuevo ciclo inicia. Cuando un nuevo ciclo comienza, el pasado ciclo muere. Mueren los dogmas, los pensamientos implantados, la propia voluntad del hombre, para dar concepción y vida al secreto y a la revelación, para dar vida a la luz de la palabra, para encender la lámpara en nosotros. Cuando esa lámpara está encendida, quiere decir que la revelación de Dios llegó a mi vida, que el secreto de Dios llegó a mi vida. Y esa agua representa ese ciclo que se completó y que ya terminó. Y ahora yo me siento a lo nuevo, porque hay una zona que ya yo la pasé y yo no me puedo quedar en eso. Yo tengo que extenderme a lo que el Señor tiene para mí. Yo tengo que ir hacia adelante. Yo tengo que ver lo que Dios tiene para mí en este tiempo. Aleluya. Y el vino nuevo es la revelación, el secreto, es el ADN de Jesús, la codificación genética celestial que viene a ti. Poderoso Jesús. Por eso fue cuando nosotros tomamos el vino en la cena que hacemos, nosotros estamos llamando, ¿verdad?, a esos secretos, a esa revelación. Nosotros tenemos que entender esto, porque nosotros no vamos a estar tomando la cena por tomarla sin tener la conciencia de lo que estamos haciendo. Ese vino es la representación de la sangre de Jesús, pero la sangre de Jesús guarda unos misterios. Y hay una revelación, un secreto que hay allí, que nosotros tenemos que accesarlo. ¿Qué sucede? Que aquí se termina un ciclo y se comienza el ciclo de revelación. Se termina el ciclo de los dogmas, del adoctrinamiento, de la voluntad del hombre, y se le da vida a la revelación, se le da vida a la luz, se le da vida al secreto de la palabra, y se enciende esa lámpara. ¿Qué sucede? Que habían 6 tinajas, y esas 6 tinajas eran para el rito de la purificación de los judíos. Esas tinajas que estaban allí porque eran para el rito de la purificación. ¿Qué sucede? Que Jesús utilizó lo que se usa como rito de purificación, diciendo, ustedes utilizan esto para el rito de la purificación, pero yo ofrezco la purificación eterna por mi sangre, el pacto, el nuevo pacto. O sea, que Jesús utilizó lo que ellos usaban para el rito de la purificación y convirtió esa agua en vino, diciéndole,
este rito de la purificación, ahora yo voy a ofrecer una purificación eterna con mi sangre. Por eso es que Jesús convirtió esa agua en vino, porque usó usó lo que se usaba para el rito de la purificación, pero se dio a él mismo. Se dio a él mismo como purificación. Por eso es que él le decía a María, a la madre, le decía, todavía no es mi tiempo. ¿Qué sucede? Que allí van a haber unas bodas, allí había a haber un encuentro, una intimidad. Y esto es representación, y las 10 vírgenes y las bodas de Caná es representación de cuando la iglesia, la novia, se va a encontrar con el esposo, Jesús. Todas estas dos historias representan eso. Ahora vamos a ver María, la madre de Jesús, porque ella fue la que le dijo a Jesús, mira, esta gente no tiene vino, esta gente no tiene secreto, no tiene revelación. Ella fue la que le dijo. ¿Por qué ella informó? Porque ella había sido una vasija que estuvo preparada para recibir a Jesús. Ella informó que no tenía vino porque ella creyó en el milagro de Jesús, porque ella fue la vasija que por 9 meses hospedó la revelación, el Verbo encarnado Jesús. O sea que ella se identificaba con esa tinaja. Ella se identificaba con esa tinaja porque ella había hospedado por 9 meses la revelación de la palabra. Ella había hospedado a Jesús, al Verbo encarnado. Ella había hospedado el poder de Dios en ella. Y ella sabía, ella confiaba, ella sabía. Ella fue esa vasija virgen apta para recibir el poder de Dios. Tú estás preparado para recibir el poder de Dios. Tú estás preparado para recibir al Espíritu Santo que se va a derramar sobre ti. Poderoso Jesús. Ahora vamos a ver cuando Jesús sopla y reciben al Espíritu Santo. ¿Lo puedes pasar? Que vamos a ver manos de Jesús y costado. En Juan 20 nos habla. Y como hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús mostró sus manos. Jesús mostró las 10 lámparas encendidas. ¿Y qué yo les dije que salía del costado? Sangre y agua. Jesús mostró ese ADN. Y Jesús mostró lo que era, lo que sucedió en las bodas de Caná. Jesús estaba diciendo, necesito hacer una lámpara encendida que esté receptiva a recibir la luz y sea encendida, porque he de derramar sobre ti el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a provocar en ti que te enciendas. Y el Espíritu Santo va a provocar en ti que esas lámparas que están apagadas se enciendan. Aleluya. Y Jesús, con el costado de donde salió sangre y agua, le estaba diciendo, el Espíritu Santo te va a dar una revelación poderosa para la cual tienes que estar preparado y tienes que ser una vasija apta para recibir el poder y la potencia que quiero derramar sobre ti. Y nosotros queremos, nosotros anhelamos, nosotros estamos expectantes a recibir el poder del Espíritu Santo, porque dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el poder de Dios, se va a derramar sobre ti, porque tú estuviste trabajando durante 21 días con tu vasija, haciéndola apta para recibir ese poder y recibir ese buen vino
y recibir esa revelación y recibir esa luz y recibir ese secreto. Cuando las lámparas se encienden, las lámparas, lo que está diciendo es que hay una revelación poderosa, que hay una revelación de Dios que nos enciende. Aleluya. Nosotros tenemos que anhelar la revelación. Nosotros tenemos que anhelar la profundidad. Nosotros tenemos que anhelar los secretos de Dios, los misterios ocultos de Dios. Y el Señor Jesús con el vino te recuerda sobre esos códigos que están preparados para ti. Y Jesús con sus manos te recuerda que tienes que estar encendido.